Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia cósmica, en estos diálogos después de la ceremonia, acerca de nuestras preguntas, búsquedas, necesidades y cuestionamientos, acerca de nuestras experiencias, valores y significados. Porque al final de cuentas todo se resume en la vida y viene de la vida y regresa a la vida. Más consciente o más inconsciente, pero siempre es presente ya que está manifiesta. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Esto. Bueno, tenemos gente aquí en Zoom de la capital, tenemos gente de Ciudad Juárez, de Mexicali, que no falla, un abrazo, de gente en Saltillo, en Chile, en España, en Morelia, un abrazo a todos, en Monclova. Y aquí presentes en la casa sede, en Monterrey, la jefe. Hay silencio, ¿sí? Buenos días, mi nombre es Marcela. ¿Nos puede hablar sobre la piedra filosofal? Sí. Por favor. Es el fundamento entre lo cual todo está relacionado al universo. Es la mente universal, las leyes eternas. Vivir de acuerdo a esa ley sería vivir de acuerdo al filos, amante de la sabiduría. Vivir en continua relación y descubrimiento ante la vida. Se habla de la conciencia eterna. Lo mismo que buscan los yogis, pero expresado en otra palabra. El alquimista busca la respuesta en la compenetración de su laboratorio, afuera. Y la compenetración del yogi es adentro. Trata de buscar nuevas ligas, nuevas relaciones. De hecho, si nosotros vemos el máximo grado de estudio o representación de una materia está dado por los doctorados. Y todos los doctorados son doctores en filosofía. Todos. Phyllis Doctor, ¿no? Philosopher Doctor. Entonces, nos genera esa consciente relación con las cosas. No importa la esfera, todo se descubre. El maestro de la Ferrier, como en el año 56, 57 por ahí, anuncia después de un viaje a Inglaterra que los misterios de los tres mundos le han sido revelados. Es ese contacto con lo que el hermano mayor nos hablaba de la omnipresencia divina, de reconocerme en todo y que todo me reconozca porque somos uno. No somos dos. Es la experiencia de eternidad. Poco a poco va apareciendo esto en pequeñas experiencias, pero puede llegar a la gran experiencia. Lo mismo que busca el alquimista que se desarrolló en Europa. También tenemos alquimistas muy importantes en China. De ahí salió mucha de la química que nosotros conocemos. Eran constantemente
analistas de cómo una cosa se relacionaba bien o no con la otra. Descubrieron que en todo hay un coágula y un solve. Hay una expansión y hay una contracción, etcétera, etcétera. Fueron descubriendo cómo las cosas se relacionan entre sí. Y en todo caso, cómo mi alma, mi espíritu está relacionado con el espíritu de todos. Era la gran aspiración del alquimista. No era tanto hacerse rico por oro, sino trabajar en el laboratorio de las relaciones de la vida, con las sustancias vivas. El yogi trata de hacer eso de otra manera. Uno lo alcanza y otro se pierde, pero así es. ¿Algo más? ¿Por qué se le llama piedra? Porque es el fundamento de todo, es lo esencial de todo. Bueno, sería una de las interpretaciones. No sé quién fue la primera persona que le llamó piedra filosofal, porque este tema también viene del Antiguo Egipto. Viene desde hace mucho tiempo. Descubrir cómo todo se relaciona con todo, pero cada cosa está en su lugar. Las cosas hablan y responden, escuchan y responden, como en toda relación. Un mineral se expresa como tal, está hablando, está expresando su verbo. Y responde pues cuando no lo tratas bien, o cuando lo tratas bien te responde de una manera o de otra. O sea, todo en la vida está palpitando. ¿Sí? Sí, buenos días, maestro y queridos hermanos. Y hablando de fundamentos, usted empezó ahora, después del arte en la nueva era, a revisar otra vez mis comunicados y me gustaría, si nos pudiera compartir en estas semanas qué ha ido encontrando, resignificando de lo que está volviendo a mirar en los comunicados. Bueno, en los comunicados se habla de todos los procesos institucionales, de las almas, de las personas y de la dirección de nuestros trabajos y la no dirección de nuestros trabajos. Anoche estaba con el tema de las deformaciones de un cuerpo colegiado. Lo hablan claramente. Dice cuando un grupo es manejado por una sola persona y ellos se someten a esa persona, las dos cosas tienen que darse. Los dictadores no aparecen solos, sino con el apoyo de los interesados, que haya un dictador. Todo se deforma, se pierde la línea, todo se centra en la persona y no en la misión, en la tarea, en lo que a todos nos ocupa, lo que a todos nos beneficia. Entonces habla con nombres y apellidos de las gentes que han estado deformando la línea y que en cierto tiempo reconocen algo y luego cuando no les conviene, pues ya no lo reconocen. Y dice, así no es. Usa la misma palabra mucho que usó el maestro del sentido de la rectitud, del recto pensar y del recto actuar, que es el principio del karma yoga. Habla sobre la importancia de la veracidad y no de la mentira, de la honestidad, de la lealtad a la línea, que en este caso pues, está representada por el hermano mayor, y que hay suficientes bases y expresiones para que se siga eso. Si no lo quieren seguir, dice, miren ahí, no se sigue esto y fíjense el desastre que se hace. Tenemos que dejar que las personas participen para construir esta misión. Hay que prepararlas y prepararnos para apoyarlos, no para imponerles nuestra condición. Temas que vivía en aquel entonces. El tema de su retiro, que realmente fue un retiro, y dice, y para que sea retiro debe ser donde nadie sabe dónde estás.
Ese es un retiro. Me retiro. Y no, el retiro es, me voy a tal parte. Y todos pueden visitarme, todos me pueden preguntar. Tengo reuniones diarias, semanales, en la mañana, en la tarde, ¿qué quieren? Yo desde acá. No se trata de apartar a nadie, se trata de retirarlo. Y al regresar no puede tener puestos. No debe usar nunca la fuerza, ni la manipulación en absoluto. Tiene que tener suficiente confianza en los valores interiores como para poner el ejemplo de la impersonalidad y del desinterés. Temas así, muy directos hacia lo que es y lo que no es esta línea. Lo que es seguir al maestro y lo que no es seguirlo. Pero bueno, habla sobre la temática de Luisa de la Ferrier y de todos los trucos y posesiones que se hizo y los chismes que armaba y bueno, de todo ese cuento, pero no importa solo una persona que arme chismes, sino todo lo que lo siguen. O sea que hay de todas partes. No podemos inculpar a nadie si no lleva apoyo o intereses de atrás. Entonces, dice, tenemos que presentar un ejemplo. Tenemos que buscar el estado del Hijo del Hombre. Tenemos que presentar algo más para la humanidad, si no estaremos presentando lo mismo, problemas. Tenemos que actuar con otro nivel. Y entonces marca que él pues ha tratado de tantos años de impulsar, de respetar a los grupos, pero con una nueva visión de las cosas. Todo eso, estoy ahí. Observando procesos que se parecen en cosas a los procesos de ahorita. No es que pasaron hace de 50 años, sino que es el juego que sigue jugándose. Y se puede jugar limpio, se puede jugar amañado. Amañado, sí se entiende, ¿no? Ya con casi la ganancia anticipada. En fin, los temas ya de fondo de los valores de un iniciado y de una nueva propuesta para la humanidad. ¿Algo más? No es la parte más alegre, pero es la parte más realista. Cuando hablamos de estas cosas, pues estamos haciendo realistas, no crudos, ¿no? La cruda realidad es otra. Sino siendo realistas, a partir de ahí tenemos que construir. Y establecer buenas relaciones, pero claras. Y en cierta parte, le da durísimo al entonces Ferriz, Gurú Ferriz, le da duro. Dicen, esto no quiere decir que no lo ame, que no lo quiera. Nada más le estoy llamando la atención porque quiero que sea mejor. Está atorado. Ya se me atoró. Y le da duro, pero dice, no, esto no quiere decir que no lo quiera. Esa es otra cosa. Pero usted tiene que cambiar si usted quiere colaborar con esto. Así como está, no va a estar colaborando. En fin. Lo mejor es leerlo, porque platicado, pues, es difícil dar toda la visión completa, pero más o menos va por ahí. Algo más esta mañana. Buenos días, maestro. ¿Puedo hablar? Buenos días. Sí, no, pues ya está hablando. Gracias. No, es que había levantado la mano, pero no me lo habían dicho, digo. Ok.
Es que ahora Delio está viendo todo más chiquito. Recuerdo, había leído en uno de los libros del maestro Marcelli que le preguntaron que algo así parecido, que si él conocía Los Ángeles, y él dijo que sí, que Los Ángeles era una ciudad de los Estados Unidos, en el oeste de los Estados Unidos, que tenía como 5 o 6 millones de habitantes. No, más de 30. Bueno, eso a lo mejor era antes, pero bueno, tenía menos y ahora ya, si son 30, pues realmente es mucho. Bueno, como dando a entender que no le interesaba a lo mejor ese tema. Por otro lado, en el libro del maestro Estrada, me parece recordar que relacionaba la palabra ángel con la palabra gelón. No sé si nos pueda hablar algo de eso. Sí. La cultura europea, que fue muy influenciada por toda la filosofía zoroastriana, Zoroastro, plantea, o sea, la cultura aria del norte de Asia y parte de Asia Menor, que se le conoce, o toda la zona de Irán, Irak, las montañas, etcétera. Se planteó que aquello superior era Hel, era la expresión de el verbo manifiesto, de donde nacen todas las posibles expresiones del verbo. El aliento divino, Hel. Y Hel tenía un proceso de orden necesario para sí mismo, de expresarse en aspectos de sí mismo, tomar forma. Al nosotros decir que algo se manifiesta, se limita, sin embargo, se acentúa ese aspecto de manifestación. Y eso va hacia An. Ese descenso de la fuente de la luz hacia la materia, hacia la diversidad, se llama Sat, que también es el Tat, el Sat, en la unidad total, se llega a manifestar en Hel, en An, Hel An, Sat An. Es lo que degrada, lo que hace que el apego a la materia, es lo que atrae hacia la condensación, hacia la materialización. Es el ángel caído que se llama. Y por otro lado, y eso viene de ahí, del Medio Oriente, del norte, de todo eso. Y Ansat, ángel, es la línea de los que nos muestran el camino hacia el retorno al verbo original. Es un tema muy profundo. Es lo que en los científicos se le conoce como la entropía, la necesidad de la vida de degradarse, desbaratarse en materia prima para luego construirse, que sería la sintropía. A nivel científico también se ha analizado que hay una entropía natural en la naturaleza, en el universo, y que también hay factores que provocan la sintropía, o sea, la sintonía hacia un solo propósito. Vamos a llamarle el bien común en términos humanos. Y esto hace que se recree el universo como un todo. Hel-An es lo contrario de ángel. Uno va, desciende, se fragmenta y uno se une. Los ángeles, o más bien los coros celestiales, ocupan el lugar más bajo de los tres mundos, de los coros celestiales.
Ángel también tiene la traducción de mensajero, debido también a la expresión, pero es un poco más antiguo, de Jacob. Creo, si no mal recuerdo, Jacob anda viviendo sobre el año 1000 antes de Cristo. O sea, ya, y mucho antes. Él tiene una visión en su famoso sueño sobre la piedra que supuestamente es muy reverenciada ahí en aquella zona, la piedra donde tuvo el sueño Jacob. Y el sueño fue que los ángeles bajaban y daban mensajes, eran mensajeros, y los seres humanos que seguían esos mensajes eran los elegidos. El ángel más, por decir así, más humanizado o más en intereses humanos, son funciones, no son personas, pero lo hacemos personificado al tipo humano, como nos gustaría, ¿no? Depende de la época, se han caracterizado estos mundos de los ángeles. Y es el ángel de la guarda. El ángel de la guarda, ay, qué tarea tan difícil. Yo lo relaciono mucho con Pepe Grillo, el de Pinocho. Pinocho, no te metas en eso, no te va a llevar más que a dolores de cabeza. Ahí se mete Pinocho. Somos medio duro de convencer. Y no, recuerda tu verdadera misión. No, que me voy a recordar ahorita mi misión. Yo tengo ganas de ser famoso, yo tengo ganas de tener muchas cosas, yo quiero los aplausos, yo quiero la gloria aquí en el mundo, etc. Que esa no es tu verdadera misión, recuerda Pepe Grillo. Y bueno, se mete en cada lío, pobre Pepe Grillo, por andar acompañando a una persona que no quiere entender cuál es su verdadera misión. O sea, regresar a la fuente. Venimos de ella y ahora hay que regresar a la fuente para tener esa plenitud de ser parte de todo en la obra. Y no solo un personaje aislado de los demás o limitado de los demás. Entonces es una labor medio pesada, somos un poco necios. Siempre algo en lo más profundo, sobre todo cuando caemos, que se dicen los pozos de dolor fuertes. De repente escuchamos, sentimos que algo nos dice, olvidaste tu verdadera misión, los verdaderos valores que van a darte tu verdadera dignidad. Pues da cuenta que esa voz que existe en toda la naturaleza y no nada más en la condición humana. Así lo veo yo, así lo reconozco. Trata de señalarte lo que el Buda le señaló a sus discípulos, a su sangha, que era que tenían que descubrir su verdadera naturaleza para liberarse del apego, por lo tanto, liberarse del dolor. Los coros celestiales fue algo que incorporó el Papa Gregorio V, si no mal recuerdo. Ya por el año 700, 800, por ahí de la era cristiana, de la era pasada, por ahí. Y tenía que ver con el aspecto hebraico de la doctrina. Porque los hebreos desde mucho han declarado esas expresiones del verbo a través de la cábala. Inclusive le dieron unas terminaciones, gel, que viene de yah, ¿sí? Dos terminaciones que tienen que la caracterología de los 72 nombres de Dios en hebreo. Y los hebreos seguramente, como vinieron de Israel, de Egipto, estuvieron ahí cautivos un buen tiempo.
por el faraón, porque los tenía de esclavos, adquirieron también una cierta cultura de los misterios egipcios. Y así te va uno para atrás. Y entonces hay tres mundos: el mundo emanativo, el mundo creativo y el mundo formativo. En el formativo están los ángeles, el mundo de las formas y los contenidos. Y el más alto son los bien felices serafines, que son aquellos que reconocen la luz, la gloria del que es representante y nunca agotable, el Dios divino, el Señor. Cantan sus trompetas que suenan en todo el universo, que todo ha sido creado por Él y regresará a Él. Ah, caramba, como que no son nada vergonzosos ni tímidos los bien felices serafín, por eso se la pasan, porque el único que ven es la fuente, la luz inagotable. Cantan loas, cantos con sus trompetas en todo el universo. Cuando cantemos así la vida de que nos ha tocado, andaremos afinadito con los serafines, pero normalmente no andamos afinados, nos da vergüenzas, o nos da inseguridad, o nos dan mieditis, las cosas de ser hijos de Dios, de ser una sola fuente. Hay que actuar a la altura de nuestro Padre, del Señor, el que señorea, el que gobierna, la ley. Bueno, todos estos temas van vinculados al concepto de ángel. Y ángel, traducido, significa hijo de Dios. Gel-an, ángel. Dios es Gel-an, es el hijo, o sea, el que se ha manifestado y que busca regresar al Padre. Y entonces el gelón es el adepto. Y un adepto no es que le pongan el título, sino que demuestre el título. Y es el servidor incondicional de la obra. Estoy hablando incondicional, sin intereses personales. Se vuelve un miembro de la gran luz de la Lagarta. Pero si le dan los títulos y no tiene el estado de conciencia, no se convierte más que en un engaño, en una farsa. Es un servidor incondicional a la obra. Este es un gelón. O sea, que no es cualquier cosa. Se la juega a todo. Es un adepto. O sea, no vive sin ello. Vive para ello. No vive de ello, vive para ello. Entonces, son cosas que las tradiciones de sabiduría nos transmiten, pero pues que hay veces que se distorsionan en su esencia y en su práctica. Queda el cascarón, pero sin contenido. Nuestra orden ha intentado formar gelones, a veces con éxito y a veces sin éxito. Ya son los que más han dado lata. Se vuelve la fuerza del ego más oscura o la fuerza del ego al servicio incondicional. O es de un lado o es del otro. No hay medias tintas ahí ya. El tercer chakra es uno de los más complejos. Es el que da más ilusiones. La ilusión del poder falso. O el servidor del poder divino, que sería un verdadero ogel, gelón. Pero bueno, estos son temas ya de cierto nivel para ver cómo se arma la vida y cómo la vida va encontrando sus caminos o no los encuentra, los pierde. Como si alguien viera el mapa y por ver el mapa ya fue de paseo. No, hay que pasear, hay
que caminar, hay que experimentar los mosquitos y todo lo que hay en el camino. No nada más el mapa. El mapa a veces parece una cosa, pero es otra. En muchas de las tradiciones, el gelón es el que tiene la lucha interna entre la magia oscura y la magia blanca. Se queda aferrado a su ego o lo trasciende. Es la consigna clásica de mejor lo dejo para después. Renace o morirás. En fin, son cosas ya más de fondo. Pero lo más importante así es ver el gran proceso de recreación de la vida universal en sus aspectos de fragmentación materializada y la materia que rinde culto al origen del verbo del cual viene, que sería el aspecto espiritual, el desarrollo de la elevación de la conciencia. Uno es el descenso de la conciencia que se fragmenta. Cuando uno se vuelve medio materialista, controlador, se va despedazando por dentro. Ya no sabes cuántos enemigos tienes. Cada vez encuentras que no tienes nada que ver con los demás. Y cuando vas construyendo, cada vez encuentras cosas que tienes que ver con los demás. Y se vuelven solidarios. Entonces, los aspectos de la entropía y de la sintropía, para hablar ya más lenguaje más científico, son siempre presentes. Y la cosa es definir hacia dónde quieres ir tú en lo global. Claro. En cada proceso se necesitan los dos, porque siempre como el yin-yang, dentro de cada aspecto ahí se recrea el plan. O sea, es altamente resonante la polaridad. Pero sí, es un tema de origen de las grandes escuelas de sabiduría. Y el tercer chakra, ya nada más para terminar, tiene que ver con la seducción, la cautivación, las imágenes falsas, de las cuales la mayoría que se mueve por la masa, por el vulgo, es altamente cautiva de eso. La usan los políticos. El iniciado no busca ese movimiento de masa, sino que la conciencia se compromete a su trabajo, a su verdadero destino. Y entramos en la lucha esa de tu verdadero destino, hijo, véncete. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Darth Vader, que por cierto el personaje pues, murió hace poquito? El señor, es que ya tenía tiempo, pues, empezó hace tiempo. Y dice, no, nunca me venceré ante eso. Tú no eres mi verdadero padre, o sea, tengo padre biológico, pero no mi verdadero. Mi padre es la luz, etc. Esos discernimientos son de los del iniciado, de aquel que cada vez busca comprender más para servir mejor, no para otra cosa. Soy, ya es suficiente y es todo, pero me toca ser un colaborador consciente de la vida. Y eso hace que la persona se integre y cada vez tenga más convicción. Y el otro cada vez menos convicción y más enemigos. O sea, no es lo mismo andar por un camino que en el otro. El de bajada que el de subida no es lo mismo. Bueno, ¿algo más? Sí está escuchándose bien, porque de repente no me nace hablar. Gracias, maestro. Sí, maestro. Sí. Son temas que hay que seguir estudiando y relacionando para comprender un poco más el plan de la vida y cómo es altamente sabio. Mucho más a veces de lo que llegamos a comprender.
Maestro, cuando se dice en la ceremonia, Señor Dios de los ejércitos, ¿esos ejércitos se refieren a los coros celestiales? A los coros celestiales, sí, porque son los constructores y recreadores de la vida. Decía que es el camino de ascenso. El constructor es el que edifica. Es el servidor del demiurgo, el gran constructor, el artesano, el que hace la obra. Es Adonai. O sea, Sebaot tiene que ver con Adonai. Es el servidor de Adonai, del Señor. Adonai significa Señor. Sebaot son los ejércitos, la organización de servicio. Hay en el mundo grupos, organizaciones o milicia, llamadas milicias, militantes, bélicos de la guerra. ¿Sí? Para ver quién gana. Poderes políticos, económicos y todo ese tipo de cosas. Y hay ejércitos y militantes de servicio para la colaboración con seres humanos, como por ejemplo la Cruz Roja. Es una milicia, un hospital, unas enfermeras, es una milicia. Hay grados, hay condecoraciones, hay, o no, ¿sí? Y funciona como una organización bastante compleja. De ahí se han tomado los mejores modelos de organizaciones. Entonces, en el universo hay sus milicias, no necesariamente de bélicas, o sea, de muerte. Hay milicias de organización de servicio. Por ejemplo, cuando hay una desgracia en la humanidad, una inundación, un fuego, un terremoto, cosas fuertes, sea por la tierra, por el agua, por el aire o por el fuego. ¿Sí? Por los 4 elementos también hay desastres. Se tiene que organizar para salir adelante, ¿o no? Pero no se trata de ver quién manda, sino de organizarnos para sacar el mejor provecho de todos. Esa es la milicia espiritual. ¿Cómo nos organizamos para sacar lo mejor de todos? Y no nada más para que yo demuestre que yo soy el mejor de ustedes, que yo soy el que mando, yo soy el que agáchense la cabeza. ¿No? Y si no, se las corto como la famosa reina de corazones de Alicia el País de las Maravillas, que le corten la cabeza. Bueno, hay de milicias a milicias. Son organizaciones. Y también para hacer desastre y medio se necesitan organizaciones. Los mafiosos, ¿sí? El crimen organizado es una milicia, ¿eh? Y el que no se alinee le recuerda que polvo son, y hay polvo te regreso, que no eres nadie ante mí, ¿verdad? Cosas así, o sea, fíjense, las actitudes de construcción y de destrucción no son la misma expresión. De un todo sí, pero no es lo mismo. Que seamos aliados de una y que aliados del otro. Algo más. Maestro, ¿puedo? Sí, Ileana, adelante, por favor, desde Juárez. Maestro, ahorita que mencionaba usted, o nos explicaba acerca de los ángeles, es precisamente, creo que el Santus, el que los ángeles cantan o le cantan a Dios, a la gran obra. Pero usted, en la parte de la comunión, usted hace o dice la primera parte, los 3 santos, y luego todos juntos colaboramos. ¿Cómo es eso? O sea, ¿se hace esa primera conexión y luego participamos? ¿O cómo? ¿Qué sucede? El loas de alabanza es el Hosana.
No el santos. Osana es la expresión hebraica, o en el judío cristiano, de salve en los romanos, que era el reconocimiento de una autoridad superior. Salve. ¿Qué significa el reconocimiento a una autoridad superior? Los judíos no usaban el salve, porque era muy románico y no, pues no iba con ellos, estaban dominados. Usaban el Osana, que fue cuando Jesús el Cristo entra con el burrico, con el pollino, no sé por qué le dicen pollino, pero le dicen pollino, a Jerusalén. Entonces cantan, oh, sana, hey, sana, 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 ho, sana, hey, sana, ho, sana. Todo eso son cánticos, pero en realidad el fondo y el centro de todo eso es el Osana. Es canto de alabanza y reconocimiento a algo superior. Y en los romanos se decía salve. El santos es diferente, es solo lo santo es lo pleno, la no división, la unidad pura. Ese es lo santo. Santo y pleno o lleno o como diríamos, no saturado, sino ¿Completo? completo, es santo. Una persona santa, que no es lo mismo que una persona pía, no es lo mismo. La persona santa es aquella que se le nota esa plenitud y irradia esa luz, porque está pleno en sus necesidades humanas. Luego se utilizó también para política y otras cosas, pero eso es otro asunto. Pero la palabra santo en sí habla de plenitud. Y Osana es un reconocimiento a algo superior. Depende para qué se ha sido creado, bueno, respetemos ese aspecto. Son 3 santos y también los Osanas. Son 8, de hecho. Ustedes observan, yo pronuncio 8 Osanas. Que lleva el aliento ese, el aliento. Sa es el principio divino en toda la cultura indoeuropea. Na es la manifestación de eso. Entonces, aquello que reconozco por mi verbo está manifiesto. Pero es el reconocimiento del Osana. Son 3 sílabas. A ver, por ahí anda Miriam. ¿Qué significa Naín en las letras hebraicas? Buenos días, maestro. ¿Naín dijo? Sí. Pero ¿a qué se refiere? Es que no lo ubico bien. O Aín. No, Naín. Onesh, ¿qué es? ¿La N a qué corresponde? ¿Es Nun? A Nun, ok. ¿A qué corresponde? La N. Bueno, es que la Nun como simbolismo es, bueno, su valor es número 50 y representa el test, pero es Nain, es en Nun, Ain, Yud, Nun, al final también es Nun, maestro, o es que quisiera entender el contexto para poder yo dar el significado. Osana, para comprender el Osana. Osana. La Nun, o sea. El Na final. Ok. Osana. Sí, miren, me agarró el frío, maestro. Es que el Osana es un saludo, es una bienvenida. Sí, es un reconocimiento. Es una bienvenida nada más, que se ese Osana. Y el Nun es muy interesante porque está hablando del número, o sea, yo me voy con el valor y nos habla del 50.
El 50 ya es hablar de una tierra prometida, de una llegada, de un estado de certidumbre. Entonces el 50 nos va a hablar, bienvenido a esa tierra prometida, se está llegando el prometido, pero de esa tierra, de ese estado de conciencia que sale de este septenario, que sale de esta habitualidad de vida, sino aquel que nos va a dar ese estado de conciencia de la tierra prometida, del más allá. O sea que Lozana tiene que ver con el encuentro de lo divino. Así es, de ese estado de conciencia superior al común. Es a lo que quería llegar. Muy bien, gracias, Miriam. Buenos días. Bueno, ¿algo más para cerrar? O sea, las palabras son palabras, pero pueden llevar contenidos, pueden llevar mensajes. Y eso es lo más importante de recuperar, su verdadero sentido. O por lo menos la intención de para qué se usó las palabras, especialmente. Entonces hay culturas que fueron muy cuidadosas de ir encontrando esto. Y bueno, es bueno recuperarlas. Ahora la pregunta es, ¿ustedes qué reconocen? ¿A quién reconocen? ¿Qué reconocen en su vida? Dentro y fuera de ustedes, porque Dios es en todo. Entonces eso es un mensaje de trabajo. Y a ver qué habla y a ver qué escucha. ¿Quién escucha y quién habla? Siempre es bueno replantearnos. ¿Qué estoy escuchando? ¿A quién? ¿Y a quién le estoy hablando? ¿A quién? A veces a mí, nada más, a veces a otro, a veces a la expresión de un ser, a veces a tantas cosas. Bueno, siempre nos queda tarea para seguir descubriendo en vivo y a todo color, dentro y fuera de nosotros, lo que es las infinitas posibilidades de la vida. Que les vaya bien, Pax. Hoy es jueves, disfrútenlo. Gracias, Pax. maestro. Pax. Gracias. Hola, maestro, buen día.